Ayer supimos que de repente el ministro de Exteriores de Irán anunció que el estrecho está abierto y que los buques comerciales pueden pasar, según lo que dijo en ese tweet. Y luego Donald Trump salió con una serie de, muchas afirmaciones de que Irán está capitulando. El resultado de lo que decía en esos tweets era una capitulación total de Irán. Y hoy hemos sabido que el estrecho está, de algún modo, cerrado, o que Irán está controlando el tráfico por el estrecho de Hormuz. De alguna manera está limitado. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, tienes razón. Ayer llegamos a un acuerdo con los estadounidenses, un alto el fuego completo, que fue hace 10 u 11 días. ¿Cuánto exactamente? Y luego Netanyahu, si recuerdas, llevó a cabo esos bombardeos masivos sobre las ciudades, matando a cientos de personas, incluso en barrios que no son favorables a la resistencia. Fue una matanza en masa. Por supuesto, los medios occidentales intentaron presentarlo como ataques contra bastiones de Hezbollah o contra objetivos de Hezbollah. Yo hablé con 2 periodistas occidentales en Beirut. Querían, no sé, una frase corta mía, una cita para sus reportajes, y les pregunté, ¿por qué escribís bastión o bastión de Hezbollah o objetivos de Hezbollah? Si todos esos son objetivos civiles. Y los 2 me dijeron más o menos lo mismo, que no lo habían escrito ellos, que lo habían puesto sus editores. Les respondí que eso no cambia nada, porque su nombre aparece ahí, y con su silencio y su aceptación de eso, son cómplices de estos ataques genocidas. Así que los medios occidentales en Beirut y los periodistas están colaborando con el régimen israelí. Pero el punto es que Netanyahu violó el alto el fuego, quiso romperlo. Es evidente, y todo el mundo debe tenerlo presente. Esta guerra la iniciaron el régimen israelí y el régimen de Trump, y la catástrofe económica que se nos viene encima es por culpa de ellos. Y al final, hace unos 10 u 11 días, o lo que fuera, llegamos a un acuerdo. Líbano formaba parte de ese acuerdo para que cesara la matanza, e Irán debía abrir el estrecho de Hormuz. Netanyahu violó el acuerdo, así que Irán no abrió el estrecho de Hormuz. Además, cuando fuimos a Islamabad quedó claro que Vance no tenía autoridad para negociar, porque no paraba de hacer llamadas telefónicas. Los iraníes sí tenían autoridad para negociar, y fue Tinian quien dijo que Estados Unidos rendiría cuentas ante esa pequeña colonia en Palestina. Y ha dicho que otros líderes estadounidenses le informan cada día. Así que, en fin, uno pensaría que eso sería un escándalo. No tenía autoridad, y al final Estados Unidos no logró ningún avance real con Irán en la mesa de negociación, porque los israelíes, una vez más, no querían que eso ocurriera. Así que la crisis que sigue, la crisis energética que lleva ya 10 u 11 días agravándose, es de nuevo por culpa de Netanyahu. Es, otra vez, por culpa de los sionistas. Podríamos haber aliviado la crisis económica abriendo el estrecho de Hormuz, pero él violó el acuerdo y bloqueó los avances de las conversaciones en Islamabad. Luego Irán, tras el alto el fuego, siguió presionando a los estadounidenses y mantuvo cerrado el estrecho de Hormuz para forzar a los norteamericanos a poner fin a la matanza en el Líbano. Y hace 2 o 3 noches, creo que se suponía que iba a pasar hace 3 noches, Netanyahu no lo hizo. Al día siguiente, Irán lanzó nuevas amenazas, incluyendo atacar a Israel o a objetivos israelíes del régimen israelí, quizá en el Líbano. No estoy del todo seguro, pero eso creo inclinó la balanza junto con el cierre del estrecho de Hormuz, y el régimen aceptó el alto el fuego. Claro, lo está violando, pero lo aceptó, más o menos. Así que ayer, Irán dijo que abriría el estrecho de acuerdo con el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, hace unos 10 u 11 días. Pero justo después de que Irán abriera el estrecho, Trump dijo que el asedio a los puertos iraníes seguiría en vigor.
Impuso el bloqueo porque Irán, al violar su alto el fuego en el Líbano, mantuvo el estrecho cerrado. Y entonces impuso un bloqueo. Así que por culpa del Líbano, Estados Unidos impuso un bloqueo a Irán. Y al parecer, Vance dijo, ¿por qué Irán está tan obsesionado con el Líbano? Yo no lo vi, pero alguien me lo contó, como si matar a los libaneses no tuviera importancia. Pero Irán respondió, no, nos mantendremos firmes. Entonces los estadounidenses impusieron el bloqueo a Irán. Y cuando Irán abrió el estrecho, Trump dijo, vamos a mantener el bloqueo en los puertos iraníes. Inmediatamente los iraníes dijeron, si es así, entonces el estrecho de Hormuz seguirá cerrado. Así que Trump y Netanyahu iniciaron esta crisis global. Está empeorando por momentos, literalmente por momentos, Nima. Y los informes dicen que en 1 o 2 semanas, los expertos hablan de entre 1 y 2 semanas, la situación se va a poner muy mal, y que en 3 o 4 semanas la economía global se va a encaminar hacia un colapso total. Así que aquí es donde estamos ahora, gracias a esos monstruos. Los iraníes, si los estadounidenses deciden ahora levantar el bloqueo de los puertos iraníes, y eso significa impedir que entren alimentos, impedir que entren medicinas. Básicamente eso es lo que significa. Si levantan el bloqueo, entonces el estrecho de Hormuz se abrirá. Así que en realidad depende de los estadounidenses que haya más combustible, más helio, más petróleo, más fertilizantes en el mercado mundial. Porque ahora mismo hay una enorme cantidad de barcos en el Golfo Pérsico esperando la luz verde para moverse. Sí, profesor Marandi, esto es lo que acaba de decir Donald Trump hace unos momentos. Dice que están manteniendo muy buenas conversaciones con Irán y que todo va muy bien. Pero según lo que hemos sabido del último anuncio, que llegó hace apenas unos minutos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ellos dijeron que lo fundamental es que, al 10º día de la guerra, Estados Unidos empezó a enviar mensajes a los iraníes. ¿Cuál es el proceso de negociación o cuáles son las ideas o los mensajes que Donald Trump considera que están funcionando bien? Creo que ya sabes la respuesta a eso. Nada de lo que dice Trump se puede tomar demasiado en serio, o en realidad, en serio en absoluto. Aunque tengo la sensación, y puede que me equivoque, lo dije ayer en un par de sitios y también lo puse en Twitter, de que quizá Trump está diciendo que Irán ha hecho todas esas concesiones, que no va a financiar a Hamas, que no va a financiar a Hezbollah, que va, no sé, renunciar a su programa nuclear. Todos esos tweets de los que hablabais ayer, todas esas tonterías que dijo, quizá lo está diciendo para que más adelante pueda afirmar que Irán hizo todas esas promesas, pero que no las cumplió, y así justificar un ataque contra Irán. Creo que va por ahí, porque normalmente ignoro a Trump. No leo lo que escribe. No escucho sus discursos. Hace mucho tiempo que dejé de prestarle atención, porque no aprendía nada de eso. Todo lo que dice puede quedar desmentido en 1 hora, o en el siguiente párrafo, o al día siguiente. Cambia de opinión, se contradice, miente mucho. Así que normalmente lo ignoro. Pero ayer, con esas publicaciones suyas en redes sociales, una tras otra, pensé que quizá estaba lanzando esas afirmaciones falsas para poder justificar otro ataque más adelante. Algo así como, bueno, Irán aceptó todo esto, pero no lo cumplió. Así que mintieron, y ahora tengo que bombardearlos. Creo que esa es una interpretación plausible. No digo que sea la correcta, podría ser simplemente una continuación de todas las tonterías que suele decir. Como comentabas hace un momento, dice que las cosas van bien. No lo sé, no puedo opinar realmente sobre Trump, pero lo que sí puedo decir es que todo el... He perdido tu voz, sí.
¿Está bien ahora? You're back. Yeah. Has vuelto, sí. Dijiste que todo es mundo eso. What was that? He dicho que. Perdón, ¿dónde me quedo cortado? Yeah, the whole Todo el mundo. De todo el mundo. war. Sí, creo que toda la guerra, no solo la guerra del Ramadán o la guerra de los 40 días, sino también la de los 12 días, todas se basaron en errores de cálculo. Los estadounidenses pensaban, quizá por las mentiras que la inteligencia israelí le contó a Trump, o por su propia torpeza, que Irán se derrumbaría. Seguro que recuerdas que al principio de la guerra de los 12 días, o casi al principio, Trump habló de rendición incondicional. Y también al comienzo de esta guerra, todo giraba en torno a esa idea de rendición incondicional. Pero después de un par de días, cuando vieron que, a pesar del martirio del Ayatollah Jamenei y de algunos de los altos mandos, las fuerzas iraníes seguían funcionando muy bien y que la gente estaba en las calles, y no hubo ningún pánico en los bancos, ni en los supermercados, ni en las gasolineras, ni en ningún sitio. Durante unos días, seguían diciendo que Irán se estaba quedando sin misiles, que habían destruido todas sus bases de misiles y de drones. Pero luego vieron que no, que esa propaganda no funcionaba. Y cuando Irán siguió lanzando misiles y drones y fue aumentando poco a poco la intensidad, los estadounidenses cambiaron su postura. Pasaron de exigir una rendición incondicional a presentar ese plan de 15 puntos que Irán rechazó. Entonces Irán propuso su propio plan de 10 puntos, que Trump aceptó. Aceptó ese plan de 10 puntos como base para las negociaciones. Por eso Irán aceptó el alto el fuego. Y eso fue una gran victoria. Pero claro, ahora Trump, según el comunicado que ha publicado hoy el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, está intentando no ceñirse al marco, está tratando de imponer otras condiciones que no tienen nada que ver con el plan de 10 puntos. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que al principio de la guerra, los estadounidenses hablaban de rendición incondicional. Sin embargo, después de 10 días, se dieron cuenta de que no íbamos a perder esa guerra. Y aunque cometieron más atrocidades y empezaron a atacar infraestructuras críticas, fracasaron. Así que al final tuvieron que detenerse. Y ahora estamos donde estamos. Pero creo que nos dirigimos de nuevo hacia una guerra. Aunque la verdad, no estoy seguro. Algunos de mis compatriotas dicen que Trump simplemente quiere salir, quizá. Pero yo creo que las posibilidades de guerra son muy altas. Y si hay guerra, no debería tardar mucho en empezar, porque el Golfo Pérsico se va a calentar mucho. Tú vives en el sur de Irán, tu familia es del sur, sabes de lo que hablo mejor que yo. Durante la guerra entre Irán e Irak, yo estuve en Juzestán, en el sur, en verano, y fue muy duro, muy difícil. Durante el día, casi imposible, así que creo que se va a calentar. Creo que los estadounidenses, si quieren lanzar un ataque, tienen que hacerlo más pronto que tarde. Pero el problema es que, si los estadounidenses lanzan un ataque, van a volver a atacar la infraestructura crítica de Irán, como ya hicieron antes. Esta vez, si Irán empieza a atacar, digamos, el suministro eléctrico de esos regímenes del Golfo Pérsico, se acabó. Porque si se quedan sin electricidad en pleno verano, el calor obligará a todo el mundo a marcharse. Millones de personas abandonarían Qatar, los Emiratos, Kuwait y el resto, millones literalmente de un día para otro. No podrían quedarse, el calor sería insoportable, sobre todo para esa gente adinerada que lleva décadas viviendo del petróleo y del gas. No podrían seguir viviendo allí. Así que veríamos a millones de personas marchándose, literalmente de la noche a la mañana, y esos regímenes se vendrían abajo. Por eso creo que reiniciar la guerra sería un error catastrófico para Trump, para el imperio estadounidense. Creo que probablemente supondría el fin de esos regímenes del Golfo Pérsico.
Y sin duda traería ese colapso económico global del que hemos estado hablando, porque vamos en esa dirección. Y en los últimos 10, 11 días desde el alto el fuego, la situación no ha hecho más que empeorar. Cada día va a peor. Y nos estamos acercando cada vez más al punto de inflexión. Como dije, entre 1 y 2 semanas, 3 o 4 semanas, así es como están interpretando cómo se moverá el futuro de la economía global. Así que habrá que ver. De nuevo, hay distintas opiniones, pero creo que no es que lo crea. Sé que las Fuerzas Armadas iraníes se han estado preparando las 24 horas del día y que, igual que después de la guerra de 12 días, empezaron a prepararse para una guerra mayor, esta vez se están preparando para la siguiente ronda. Según el comunicado del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los puntos que se mencionan en las conversaciones dice que los estadounidenses han presentado nuevas propuestas que la República Islámica de Irán está considerando y aún no ha respondido. Profesor Marandi, lo primero, para poder hablar con la parte estadounidense, hay que entender si realmente están preparados para dialogar o si más bien quieren seguir con este tipo de... porque no se percibe una comprensión profunda de las causas de fondo de lo que está ocurriendo. Parece que quieren quedarse en lo superficial, resolver el problema que se ve en la superficie, sin ir más allá, sin abordar las causas profundas del conflicto. ¿Usted percibe algún tipo de comprensión por parte de los estadounidenses? ¿Alguna disposición a avanzar en esa dirección? Bueno, no estoy al tanto de lo que está ocurriendo ahora mismo. No sé cuáles son las nuevas propuestas estadounidenses. La delegación pakistaní que se marchó anoche estuvo aquí 2 o 3 días para ver qué se podía hacer. Así que en este momento no estoy en condiciones de dar una respuesta definitiva a su pregunta. Pero lo que sí puedo decir es que esa es la naturaleza del imperio. El imperio, ya sabe, es como los sionistas. Se consideran a sí mismos sionistas, o incluso algo peor, pero el imperio se considera excepcional. Y por eso cree que tiene derechos excepcionales, privilegios excepcionales. Y por tanto, cuando alguien exige justicia, para ellos eso resulta escandaloso. El plan iraní de 10 puntos, que la gente debería revisar, no tiene nada de extraordinario. Es un plan de 10 puntos muy normal. Pero los estadounidenses no quieren tomárselo en serio, porque para ellos tratar de igual a igual no tiene sentido. Verás, cuando fuimos a Pakistán mientras estábamos allí, el Washington Post publicó un artículo de opinión, y el Washington Post está muy cerca de la CIA, diciendo que deberían matar a los negociadores. Así que cuando volvíamos, pensamos que había una buena posibilidad de que derribaran nuestro avión, los estadounidenses o los israelíes. Este es el tipo de régimen, este es el tipo de mentalidad con la que estamos tratando, donde los medios compiten con el propio régimen en promover crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así que, para obtener justicia de Estados Unidos, hay que ser firme y mantenerse con determinación. Hemos visto cómo los estadounidenses han estado presionando a países de todo el mundo con el tema de los aranceles, y el único país que realmente se enfrentó a Estados Unidos fue China, por su poder y su fuerza. Así que no soy muy optimista, pero Nima, volviendo otra vez a la guerra, creo que los estadounidenses evidentemente se han estado preparando para otra ronda de conflicto. No digo que vaya a ocurrir, pero creo que hay una buena posibilidad. Los estadounidenses y los israelíes se han estado preparando. Los iraníes también se están preparando. Así que puede que este tiempo lo hayan estado usando para ganar margen. Pero creo que eso es un error de cálculo. Otra vez, quizá por 4 razones. La primera es que Irán también se está preparando. No es que las Fuerzas Armadas iraníes y el gobierno estén de vacaciones, así que se están preparando rápidamente para la siguiente fase.
El segundo asunto es que este periodo de alto el fuego, por sus propias acciones, por no aplicar el alto el fuego en Líbano y ahora imponer un bloqueo a los puertos iraníes, ha hecho que el estrecho de Hormuz siga prácticamente cerrado. Por eso la crisis económica mundial se está agravando. Y ahora es aún peor, porque ni siquiera los barcos iraníes están pasando. He oído distintas versiones sobre cuántos barcos iraníes logran pasar o no. No tengo claro qué está ocurriendo exactamente, si algunos consiguen pasar o no. He escuchado diferentes historias, no sé cuál es cierta. Intentaré averiguarlo más adelante. Pero en cualquier caso, la situación está empeorando. El ritmo, el movimiento hacia la catástrofe, hacia una catástrofe económica global, se está acelerando. Así que este intento de ganar tiempo está empujando al mundo, y por supuesto también a Estados Unidos, hacia una gran crisis. Y luego está el otro asunto, el tercero, que como dije antes, nos estamos acercando a la temporada más cálida. En el sur hará muchísimo calor dentro de un mes, y después será simplemente insoportable. Así que, incluso si los estadounidenses, y creo que los iraníes probablemente les permitirán tomar algo de territorio, tendrán que enfrentarse a ellos en los contraataques. Así que les van a permitir, digamos, ocupar algunas zonas o quizá unas islas, y luego empezarán a atacarlos con misiles y drones, hostigándolos día y noche y causándoles bajas, mientras el tiempo se vuelve cálido, caluroso e insoportable, lo que será terrible para su moral. Creo que por estas tres razones, y una cuarta, el mundo está ya harto de Estados Unidos y del régimen israelí. Empezar otra guerra va a provocar aún más enfado, sobre todo ahora que estamos muy cerca de que estalle la crisis económica. Así que no creo que lo que está haciendo Estados Unidos sea inteligente en absoluto. Me parece un acto de desesperación. Pero de nuevo, hay quienes piensan que Estados Unidos no va a hacerlo. Pero en la declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a la que usted hacía referencia y que se publicó justo antes del programa, también se dice que Irán va a cobrar tasas a los barcos y que mantendrá el control del estrecho de Hormuz. Creo que este es un punto de inflexión clave. Este fue el error catastrófico de Estados Unidos en esta guerra y del régimen sionista, porque Irán no tenía ninguna ambición de tomar el estrecho de Hormuz. Eso lo sabemos. Todo seguía funcionando con normalidad, incluso durante las sanciones. Pero ahora, en estas circunstancias, los iraníes han decidido tomar el control del estrecho y no van a devolverlo. Y eso cambia el equilibrio de poder en esta región de forma permanente y también en el mundo. Así que, independientemente de lo que hagan los estadounidenses, los iraníes no van a renunciar al estrecho de Hormuz. Nunca. Y esas dictaduras del Golfo Pérsico, esas dictaduras familiares, van a tener que enfrentarse a una nueva realidad. Creo que es justo decir que las fuerzas del imperio en toda la región se van a debilitar y que el eje de la resistencia en conjunto se va a fortalecer como resultado. Y aunque haya otra guerra, creo que eso no cambiará nada. Probablemente lo empeorará para Estados Unidos, porque cuando sean derrotados, y estoy seguro de que si empiezan la guerra lo harán, los medios occidentales, incluso los que se oponen a Trump, hablarán de sus victorias, de cómo han tomado las islas y de lo heroicos que son los soldados estadounidenses. Pero esa propaganda durará unos pocos días, igual que la guerra de 12 días, o la guerra del Ramadán, o la guerra de 40 días. Después de unos días, queda claro que esto no va a ir bien, que no va a terminar bien ni para Estados Unidos, ni para muchos en Irán. Y eso lo hablamos desde el principio de la guerra, juntos. Muchos en Irán quieren que esta guerra continúe, no porque les guste la guerra, a nadie le gusta la guerra, sino porque dicen que tenemos que enfrentarnos a los estadounidenses, a las tropas de Trump, para que en el futuro Estados Unidos no vuelva a pensar en atacar a Irán.